días, mamíferos, esto es Radiología para Todos y hoy vengo a hablaros de lo que son las radiografías. Las radiografías son una fotografía en 2 dimensiones y en blanco y negro del interior de nuestro cuerpo y de las estructuras que hay en su interior. Lo que mayormente se puede ver en radiología convencional son las estructuras óseas y algunas vísceras, no todas. Vísceras radiológicamente distinguibles con sencillez del hueso, principalmente pulmones o alguna víscera abdominal como el intestino grueso, por ejemplo, se vería bastante bien, pero no se hace una prueba para ver el intestino grueso con una radiografía simple. Se usan para distinguir estructuras óseas de las que no lo son. Como os comentaba en el vídeo anterior acerca de los rayos X, anteriormente las primeras radiografías que se hicieron eran en placas fotográficas, que a partir del siglo XX mejoraron para ser las películas fotográficas que tan famosamente conocemos. Pues en el campo del diagnóstico por imagen recién salido en la medicina, se dieron cuenta que la mejor sustancia para poder visualizar las estructuras del cuerpo humano era recubrir una base de acetato típica de una película fotográfica con una sustancia rica en cristales de plata, plata no metálica, plata en forma de haluros. Para contaros por qué esta sustancia era mejor que otras para una radiografía, veamos primero una radiografía de tórax normal. ¿Os habéis fijado? Los pulmones, por ejemplo, se visualizan negros, las costillas y el hombro y los huesos se ven muy blanquitos y en cambio el corazón y los troncos supraórticos se ven un poquito más grises. ¿Esto a qué es debido? Es debido a que al estas estructuras ser irradiadas, atravesadas por los rayos X, algunas han dejado pasar los rayos y otras no. Por ejemplo, los huesos son un tejido que tiene una densidad mayor a la del aire. Los rayos X, cuando intentan atravesar el aire, lo atraviesan sin problemas. En cambio, el hueso no deja pasar del mismo modo los rayos X. Y al no dejarles pasar, al bloquearles el paso como si fuera una pared, no deja que el rayo se vea en la película fotográfica. Por eso se ve blanco respecto al negro que había en el aire. En el caso del corazón o los vasos sanguíneos o los músculos, al contener agua se ven de distintos tonos de grises. La plata, al ser irradiada por los rayos, en el revelado de la película radiográfica, la película fotográfica, se veía blanco y negro. Este revelado analógico, también conocido, se hacía pues como el revelado de las fotografías de las cámaras de no hace tanto tiempo. Se ponían los técnicos en un cuarto oscuro, sumergían la película que había sido irradiada en una sustancia reveladora, luego en agua y luego en una sustancia fijadora. Y la película que había sido irradiada en primer momento pasaba a ser la radiografía como conocemos, que seguro que hemos visto en películas, en series, de estas que se ponían en una pantalla con un foco detrás para vérselo a contraluz. Estas son las típicas. Este método de visualización de imágenes a través de la pantalla con luz, que esta pantalla con luz se llama pantógrafo, se sigue utilizando pero de otra manera. Ya en España por lo menos no está tan en uso el revelado analógico porque contamina mucho, gasta mucho tiempo, si hay que hacer algún retoque en la imagen hay que volverlo a hacer todo desde el principio, está en desuso. Pero aún hoy en día se imprimen las radiografías en unas películas como de plástico para poder seguir usando estas plataformas. A algunos cirujanos o a algunos médicos les sigue gustando ver las radiografías así. Si no, ya esto ya está en desuso. Normalmente os entregan las radiografías o en un CD o en un pendrive o en papel impresas. Hoy en día en el revelado digital se mantiene esta escala de grises porque es con la que aprendieron en el campo del diagnóstico por imagen en el siglo pasado, pues todos los médicos que empezaron a formarse.
Como os he comentado anteriormente, las radiografías son fotografías en 2 dimensiones, es decir, que para buscar una señal en una imagen que nos sugiera que hay una lesión, se necesita ver la estructura en la que se sospecha en 2 dimensiones distintas. Por ejemplo, supongamos que se os cae un ladrillo en el dedo gordo del pie. Pues vais al médico, os manda una radiografía y vais a ver al técnico de rayos y os hace 2 radiografías, una de frente y una de perfil. ¿Por qué? Puede ser que al haceros una radiografía de frente el hueso se vea perfectamente, como que no ha recibido daño y nada. Pero al poner, en vez de poner el pie de frente, lo pone de perfil, se aprecia en un ladito que a lo mejor hay una línea de discontinuidad en el hueso que indica que ahí puede haber una fisura y una fractura que en el frente no se veía, pero en el perfil sí. Por eso es importante hacer 2 proyecciones, tanto antero-posterior o de frente como de perfil o lateral. Puede pasar también justamente al revés, puede verse en el frente una imagen que sugiera una lesión y en cambio el perfil lo desmienta. A lo mejor tú le ves a alguien la cara de frente y no te has dado cuenta que a lo mejor en la oreja tiene un piercing. Pues tienes que ponerlo de perfil para verle ese piercing. Exactamente lo mismo. Para que quede un poquito más claro, os dejo una representación de lo que son los planos de imagen que se utilizan en radiología. Por un lado, podemos obtener imágenes en un plano coronal, es decir, adquiriendo imágenes desde la parte más anterior del cuerpo hasta la parte más posterior, ¿vale? Así. De anterior a posterior, este sería un plano coronal. Luego podemos adquirir imágenes laterales o de exterior a interior y de interior a exterior, o también llamado de lateral a medial. Esto sería un plano sagital. Obtener imágenes de perfil, así, de aquí. Plano sagital. Y por último tenemos el plano axial, que nos permite ver el interior de nuestro cuerpo como si nos cortaran como a un fuet y cada cortecito del fuet lo sacáramos y lo pudiéramos ver el interior. Teníamos imágenes, esto es en plano axial, en el que apreciamos tanto la parte anterior como posterior, exterior e interior, ¿vale? O lateral y medial. Axial, sagital, coronal. En radiografías veríamos de frente y de perfil, lateral y antero-posterior, en 2 dimensiones. Ya os he contado antes un poquito cómo se hacía antiguamente el revelado analógico. Ahora voy a hablaros un poquito del digital. Hay 2 tipos de revelado digital: el digital directo o el digital indirecto. ¿Qué es el digital directo? En el digital directo, si os vais a hacer una radiografía de, por ejemplo, de la espalda, os van a estirar en una mesa de exploración y el paciente simplemente se irradia y la imagen pasa desde la mesa de exploración directamente al ordenador. En el digital indirecto se utilizan unas placas o casetes que en su interior contienen una pantalla IP, como una película radiográfica del revelado analógico. Se registra en el ordenador y se coloca después de la estructura que se quiere visualizar, y una vez irradiada se mete en una reveladora que lee la IP registrada y transforma la imagen que se ha quedado grabada en esa película, en esa IP, y la pasa al ordenador. La principal ventaja que tenemos en un revelado digital, tanto directo o indirecto, respecto al analógico, aparte de ser más rápido, contaminar menos y ser más eficaz, permite algo que se llama el postprocesado de la imagen. ¿Qué es esto? Esto es como un Photoshop de una fotografía, pues lo mismo pero para radiografías, ¿vale? Digamos que si, por ejemplo, vosotros estáis con muchísimo dolor, ¿vale? Y no podéis estaros muy quietos en una posición, pues el técnico hace una imagen rápido para que no sufráis, y luego a lo mejor esa imagen no queda lo bonita que a él le hubiera gustado, ¿no? Bueno, pues en el postprocesado puede variar la escala de grises de la radiografía para que se visualicen mejor unas estructuras respecto a otras. Esto en el analógico era impensable de hacer, porque ya os digo, lo que se irradiaba era lo que quedaba al final. Esto te ahorra el volver a hacer la fotografía, es decir, volver a irradiar al paciente.
no se siente absolutamente nada, ni frío, ni calor, no pincha, no duele, nada, no se siente nada. Es como hacerte una fotografía con una cámara o con un smartphone, pues lo mismo, pero dentro del cuerpo, no se siente nada. Otra manía que tenemos la mayoría de mamíferos del mundo es respirar. Tenemos la mala costumbre de respirar sin ser muy conscientes de ello. Y para visualizar algunas estructuras es necesario que evitemos respirar lo máximo posible. Por ejemplo, si queremos ver los pulmones o queremos ver las costillas, si estamos respirando consciente e inconscientemente, pues se va a ver movido. Por eso en algunas adquisiciones de imágenes el técnico os pide: ¡no respires! Aunque sean 2-3 minutos. Nada, bueno, no, minutos no, segundos. No respires. ¡Pip! Ya puedes respirar, que es lo que dura el disparo. Pues para eso se hace, para que no salga movida la radiografía y haya que repetirla, para poder visualizar estructuras mejor. Por ejemplo, en el caso de los pulmones, se os suele pedir que cojáis el máximo aire posible y aguantéis la respiración, por tal de observar el pulmón lo más grande posible, como si echarais un globo, para ver mejor cualquier estructura o lesión que haya en su interior. ¿Vale? A más grandes serían los pulmones, más sencillo será ver si hay alguna lesión o no. También por eso se piden de frente y de perfil, porque no es lo mismo verlas de frente, que se ven los pulmones así planitos, que verlas de perfil, que se ve todo el volumen pulmonar. Al igual que hay algunas estructuras del cuerpo más o menos densas que dejan pasar más o menos la radiación, pasa lo mismo con las prendas de ropa. Hay prendas de ropa que dejan pasar muy bien la radiación, como el algodón, pero por ejemplo algún tipo de lana o tejido sintético como el poliéster puramente sintético o las pelucas sintéticas, esto no deja pasar mucho la radiación y eso va a hacer que tengamos que repetir la radiografía. O ya si el pantalón, por ejemplo, lleva cremallera, por lo que sea nos hemos olvidado de quitarnos alguna cadenita que llevemos al cuello, lo que sea. ¿Qué problema hay? Que cuando se hace la radiografía quedan en medio de la zona que queda a estudiar. O sea, es súper bonito y súper gracioso que a mitad de los pulmones te quede la cadenita o los aros y los corchetes del sujetador. Quedan hermosos de la vida, pero pueden dificultar el observar con nitidez y claridad la estructura que se quiere ver. A esto se le conoce como artefactos o ruido. A ver, inocuo no es, tal y como comenté en el vídeo anterior, son radiaciones electromagnéticas, pero tampoco es que sea peligrosísimo. Sí que es cierto que al administraros una dosis de radiación, esto tiene una toxicidad obviamente, pero esta dosis que recibís de radiación es 100 veces menor a la que recibís en un TAC, por ejemplo. O si hacéis un vuelo de Madrid a Moscú, recibís más dosis de radiación que en una simple placa de tórax. ¿Por qué? Porque al volar más cerca del Sol, recibís más directamente las radiaciones electromagnéticas que el Sol emite. Pero vaya, hay que ir con cuidado, no se pueden hacer radiografías cada día en la misma zona, eso podría ser bastante tóxico, al igual que hay ciertos tipos de pacientes que se intenta, a no ser que sea algo de extrema necesidad, no irradiarles, como las embarazadas, los niños o los... Pero inocuo no es, por eso los técnicos tomamos medidas de protección para protegernos a nosotros como técnicos, pero también tomamos medidas para proteger a los pacientes. No es inocuo, pero tampoco es peligrosísimo. Es mucho más peligroso y tóxico para vosotros como pacientes haceros un TAC al mes que 3 o 4 radiografías del pie en un mes. La exposición es mucho mayor. Enlazando con la pregunta anterior, voy a contaros un poquito lo que es el TAC, ¿vale? Las siglas de TAC son T-A-C, aunque últimamente la A está en desuso y solo es TC, pero vaya, son las siglas que corresponden a tomografía
axial computerizada, es decir, adquisición de imágenes en el plano axial en un ordenador. Y una de las maravillas del TAC es que permite hacer reconstrucciones tridimensionales de todas las estructuras del cuerpo. Sí que es cierto que en muchas pruebas, tanto de TAC como algunas otras pruebas radiológicas, para ver un procedimiento que se da en el interior del cuerpo, se utiliza contraste. Normalmente los diagnósticos que se pueden dar con una buena radiografía, una radiografía bien hecha, son varios. Normalmente son traumatológicos o de funciones específicas. Por ejemplo, las primeras radiografías que se hicieron eran las placas de tórax para saber si tenías tuberculosis. La típica imagen de series antiguas o de películas antiguas de que en las revisiones se ponía una pantalla aquí y se veía el tórax. Es para ver si había alguna patología pulmonar, pero vaya, las placas nos dan sobre todo informaciones de discontinuidad en la línea ósea, eso se traduce en fracturas, fisuras, si hay alguna tumoración que esté destruyendo hueso, pues también se ve, patología pulmonar, no solo la tuberculosis, una sencilla neumonía o un atrapamiento de aire fuera del pulmón, conocido como neumotórax, o mucho agua, mucho líquido en el pulmón, llamado eritrotórax, también se ve. ¿Qué más? Es que cualquier cosa se puede ver siempre que sea sutil. Afectaciones dentro de las vísceras es más difícil de ver. Por ejemplo, se puede ver una piedra en el riñón, pero si tú tienes una lesión del tipo grasa y dentro del riñón, pues no se va a ver, ¿vale? Pero tampoco quiero que os asustéis. Ya insisto que yo no soy médico y no hablo mucho de patología. Pero cualquier cosa se puede ver en una radiología siempre que sea sutil. Sí que es cierto que se pueden ver lesiones más graves como la gran C mayúscula, pero que os vayan a hacer una radiografía de la mano no significa que os vayan a buscar cáncer. Puede ser que se vea una artritis, puede ser que se vea una capsulitis o cualquier tonteriitis. ¿Me entendéis? Se puede ver pues casi todo siempre que sea sencillo. Normalmente son pruebas complementarias a menos que sea algo muy obvio. Por ejemplo, si os caéis, os dais un porrazo del 15, veis que tenéis el brazo que en vez de ser así, hace una Z y evidentemente ves el hueso por aquí saliendo, tú ya sabes que te lo has roto, ¿vale? Pero en una radiografía nos va a enseñar a ver si se ha roto limpiamente o hay trocitos de hueso libres por aquí que se tengan que unir en cirugía. Pues esta información nos la va a dar muy bien la radiografía, pero vaya, no se me asuste nadie. Que os pidan una placa no significa que tengáis algo malo. A lo mejor simplemente es para prevenir, ¿no? O para... como una prueba de elección. En plan, te hago una placa. Ok, ¿qué información me da esta placa? Me da esta información. Vale. ¿Necesito otra prueba? Sí, no. Normalmente, como es la más inocua dentro de las pruebas radiológicas, se suele hacer primero antes que cualquier otra, como un TAC, una resonancia magnética o lo que sea. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber resuelto la mayoría de vuestras dudas y preguntas referente a las radiografías. Sea algún experto en informática, física, medicina o radiología que me quiera dar más información en los comentarios, por favor, hagad. Muchas gracias por ver el vídeo. Si queréis suscribiros, sois muy bienvenidos y así seguro que no os perdéis nada del contenido que suba. Y esto es todo. Hasta la próxima. ¡Chao!